El sol de Mexicali caía a plomo, un ayunque incandescente sobre el asfalto derretido de la ciudad fronteriza. Era un calor que no solo se sentía en la piel, sino que parecía infiltrarse en los pulmones, espesando el aire con el polvo del desierto y el zumbido incesante de los aires acondicionados. Para la mayoría la vida transcurría en la superficie, entre los puestos de tacos, las maquiladoras y el ir y venir constante de vehículos hacia el norte. Pero por debajo de esa cotidianidad vibrante, corría un río subterráneo de poder y violencia, una corriente oscura que regaba las raíces de todo y de todos. En este mundo de dos caras, donde la legalidad era apenas una sugerencia, vivía Julián Herrera, un hombre cuya existencia era el epítome de esa dualidad. Para el mundo, era simplemente el licenciado, una figura gris y anónima en el paisaje urbano. En su despacho, ubicado en el 7º piso de un edificio de oficinas que pretendía una modernidad ya marchita, Julián operaba con la precisión de un cirujano. Su mundo era un oasis de orden maniático en medio del caos que lo rodeaba. Plumas alineadas con exactitud militar, monitores mostrando cascadas de números y estructuras corporativas, el aire gélido y con un leve olor a ozono del mini-split. No era un hombre de armas ni de bravuconadas. Sus herramientas eran los paraísos fiscales, las empresas fantasma y un conocimiento enciclopédico de las lagunas del sistema financiero internacional. Era, en esencia, el conserje de la inmundicia del cártel del Pacífico, el que barría y trapeaba los billones de dólares sucios hasta dejarlos relucientes e irreconocibles. Los sicarios y capos lo veían con una mezcla de desdén y necesidad, apodándolo el Godínez, el oficinista, sin entender que la verdadera sangre del cártel no corría por las venas de sus pistoleros, sino por los cables de fibra óptica que Julián controlaba con la punta de sus dedos. La tensión era su compañera constante, un nudo helado en la boca del estómago que ni el café más cargado podía disolver. Un día cualquiera podía transcurrir entre la creación de una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas y una llamada a su teléfono encriptado que le helaba la sangre. Una voz anónima y rasposa le informaba con una calma aterradora que la bodega de Rosarito ya quedó limpia, o que el asunto de aquel empresario se solucionó. Julián nunca preguntaba detalles, no quería saber. Cada transacción exitosa, cada millón lavado, era un ladrillo más en 1990. La fortaleza que protegía a su familia, pero también un eslabón más en la cadena que lo ataba a Ricardo el Toro Valdivia, un hombre cuya reputación de brutalidad era tan vasta como el desierto de Sonora. Julián vivía con el conocimiento absoluto de que era una herramienta valiosa, sí, pero completamente desechable. La verdadera metamorfosis de Julián ocurría cada tarde a las 6:30, cuando cruzaba el umbral de su casa en una zona residencial de clase media alta. Ahí se despojaba del abogado del diablo como quien se quita un abrigo empapado y se convertía en el esposo de Elena y, sobre todo, en el padre de Sofía. Su hogar era su santuario, un bastión de normalidad comprado con dinero maldito. Elena, su esposa, sentía la fractura en el alma de su marido. No conocía la naturaleza exacta de su consultoría para empresarios adinerados, pero veía el terror fugaz en sus ojos cuando un coche desconocido pasaba demasiado lento por su calle, o la forma en que se sobresaltaba con el pushing sync, sonido del teléfono de madrugada. Había entre ellos un abismo de silencios, un pacto no hablado de no hacer las preguntas cuyas respuestas podrían destruir el frágil mundo que habían construido. El centro de ese universo, la razón de cada uno de sus actos, era Sofía. A sus 10 años poseía una vitalidad que parecía desafiar la enfermedad que la consumía por dentro. Era una niña de risa fácil y una imaginación desbordante, que pasaba las tardes dibujando mundos fantásticos en su cuaderno. Pero la leucemia, esa palabra susurrada con pavor en las salas de espera del hospital, le estaba robando los colores. Su piel había adquirido una palidez de porcelana y su energía se desvanecía como el sol en el horizonte, dejándola exhausta tras breves periodos de juego. Verla dormir, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo frágil, era para Julián una mezcla de amor infinito
y una agonía tan profunda que le cortaba la respiración. Ella era su ancla, su brújula moral, la única pieza de pureza en su vida corrupta. El diagnóstico había caído sobre ellos como una sentencia: leucemia linfoblástica aguda, con una extraña y agresiva mutación cromosómica que la hacía resistente a las quimioterapias convencionales. Un oncólogo en Monterrey, con la mirada compasiva pero firme, les había hablado de una última esperanza: una terapia experimental de células CAR-T, una maravilla de la medicina moderna disponible en una sola clínica especializada en Houston, Texas. La esperanza duró lo que el médico tardó en mencionar el costo, una cifra que resonó en la cabeza de Julián como un disparo. Más de $2 millones, libres de polvo y paja, sin contar viajes, estadías y cuidados postoperatorios. Una suma imposible para un consultor legal, pero una nimiedad, una miseria, comparada con las fortunas que Julián movía cada semana para sus patrones. Esta ironía lo carcomía día y noche. Él, Julián Herrera, el mago financiero que podía hacer desaparecer $100 millones en una tarde y hacerlos reaparecer al otro lado del mundo, era impotente para salvar a su propia hija. Sus manos, que orquestaban complejas sinfonías de blanqueo de capitales a través de docenas de países, no podían reunir el dinero para comprarle un día más de vida a Sofía. La culpa era un veneno lento que le agriaba el sabor de la comida y convertía sus noches en un desierto de insomnio. Se sentía un fracasado monumental, un rey Midas al revés, donde todo lo que tocaba se convertía en oro para otros, mientras su tesoro más preciado se desvanecía ante sus ojos. El miedo que sentía por el toro era inmenso, pero palidecía ante el terror cósmico de imaginar un mundo sin la risa de Sofía. La rutina de Julián se había convertido en una cuerda floja sobre un precipicio. Por las mañanas, consolidaba activos para el cártel, moviendo fondos de empresas de aguacates en Michoacán a constructoras en Quintana Roo. Por las tardes, investigaba desesperadamente ensayos clínicos, leía foros de padres con hijos enfermos y calculaba una y otra vez la cifra imposible. La dualidad lo estaba partiendo en dos. En su escritorio del despacho, el extracto de una cuenta en Suiza con $80 millones. En la mesa de su cocina, el presupuesto de la clínica de Houston, junto a un nuevo dibujo de Sofía, uno donde una niña con poco pelo volaba en un cohete hacia las estrellas. Fue en una de esas noches, con el brillo de la pantalla del portátil reflejado en sus gafas y el silencio de la casa, amplificando los latidos de su corazón, que una idea tan monstruosa como inevitable comenzó a tomar forma en su mente. Si esta historia ya te atrapó en sus primeras líneas, si ya sientes el nudo en el estómago de Julián, imagínate lo que viene. Esto es solo el comienzo. Para no perderte ni un segundo de esta carrera contra la muerte, haz algo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la tensión de esta historia. No te quedes fuera. El llamado de El Toro no era una invitación, sino una citación. Julián condujo su sedán discreto, un coche deliberadamente elegido para no llamar la atención, hacia las afueras de la ciudad, donde el desierto comenzaba a devorar los últimos vestigios de civilización. Se adentró por un camino de terracería sin señalizar, levantando una nube de polvo rojizo que era visible a kilómetros. La dirección lo llevó a una hacienda, amurallada, un anacronismo de lujo y poder en medio de la nada. Guardias armados con rifles de asalto, vestidos con ropa táctica sin insignias, lo detuvieron en 3 puntos de control distintos antes de permitirle aparcar. Cada uno de ellos lo miraba con ojos muertos, vacíos de cualquier emoción que no fuera una depredadora vigilancia. Mientras caminaba hacia la casa principal, bajo un sol que blanqueaba los huesos, Julián sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba hasta convertirse en una piedra de hielo. Este era el verdadero rostro de su trabajo. Ricardo El Toro Valdivia no lo recibió en un despacho, sino en un patio interior con una alberca tan azul que parecía una herida en la tierra ocre. Estaba recostado en un camastro, vistiendo solo unos shorts de diseñador y unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Era un hombre corpulento,
con la piel curtida por el sol y los brazos cubiertos de tatuajes que se asomaban como serpientes. A su lado, sobre una mesita de teca, descansaban un vaso de tequila reposado y un puro a medio fumar. Desde la perspectiva de Valdivia, Julián era una anomalía fascinante, un hombre sin agallas, un ratón de biblioteca que, sin embargo, era más letal con un teclado que 20 de sus mejores sicarios con un cuerno de chivo. Lo despreciaba por su falta de instinto asesino, pero respetaba su cerebro con la misma frialdad con la que un mecánico respeta una herramienta de precisión. Le hizo un gesto para que se sentara, una orden silenciosa cargada de un poder absoluto y aterrador. «Licenciado», comenzó el Toro sin siquiera mirarlo, con la voz grave y rasposa. «Tenemos un buen problema. Los gringos se están volviendo adictos a nuestros dulces de fentanilo más rápido de lo que podemos contarlos. La lana está brotando por todos lados, un dineral, pero está regada como si fueran semillas». Exhaló una nube de humo que se disipó en el aire seco. «Quiero que me juntes todo. 100 millones de dólares. Están en más de 50. Cuentas, ya sabes, las constructoras, los aguacateros, las agencias de viajes. Quiero toda esa lana en un solo lugar. Una cuenta nueva en las Caimán, lista para lavar en ese proyecto hotelero de Tulum. Tienes 72 horas para hacerlo. Quiero que sea una operación limpia, silenciosa, como las tuyas». El Toro finalmente giró la cabeza y sus ojos, pequeños y oscuros como balas, se clavaron en Julián. De una hielera junto a su camastro, el Toro sacó un maletín de aluminio. Lo abrió con un chasquido metálico que resonó en el silencio del patio. Dentro, anidados en espuma de alta densidad, había una serie de dispositivos que hicieron que el corazón de Julián diera un vuelco. Tokens de seguridad física, llaves criptográficas en formato de USB y un disco duro encriptado. Eran los accesos maestros, las llaves de todo el reino, el control absoluto y sin restricciones sobre un imperio financiero de 100 millones de dólares. «Aquí tienes todo lo que necesitas para que la magia suceda, mi Lick», dijo Valdivia con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No me falles. Sabes que no me gusta que me fallen». La amenaza era tan casual como letal. Para Julián, ese maletín no contenía dispositivos electrónicos. Contenía su sentencia de muerte o la llave de una jaula imposible de abrir. El viaje de regreso a la ciudad fue un borrón. El maletín de aluminio descansaba en el asiento del copiloto, irradiando un aura de poder y peligro que parecía llenar el habitáculo del coche. El mundo exterior seguía su curso. Niños jugando en la calle, comerciantes vendiendo sus productos, la vida fluyendo con su banalidad habitual. Pero para Julián, el universo se había contraído a las dimensiones de esa caja metálica. Su mente, entrenada para ver patrones y calcular riesgos, se disparó en 1000 direcciones. La idea surgió no como un plan, sino como un espasmo, una herejía que intentó reprimir al instante. Robar era una locura, un suicidio garantizado. El Toro no solo lo mataría, lo borraría de la existencia junto con cada persona que llevara su apellido. Trató de concentrarse en la tarea, en la logística, en ser el Godínez eficiente que todos esperaban que fuera. Pero la semilla del diablo ya estaba plantada. Llegó a casa tarde, cuando la oscuridad ya había envuelto la ciudad. Elena dormía en el sofá, agotada de preocupación. Él le dio un beso en la frente y subió las escaleras, movido por un impulso irrefrenable. Entró en el cuarto de Sofía. La habitación estaba en 1900 y penumbra, apenas iluminada por una pequeña luz de noche con forma de estrella. Su hija dormía, pero su sueño no era plácido. Su respiración era superficial y un monitor de oxígeno junto a su cama emitía un pitido suave y rítmico, un metrónomo contando el tiempo que le quedaba. La luz de la luna que se filtraba por la persiana iluminaba su rostro, tan pálido y frágil como el de una muñeca de porcelana. Fue en ese momento, viendo la vida de su hija pendiendo de un hilo y un número en una factura, que la coraza de miedo y prudencia de Julián se hizo añicos. El conflicto interno se desató en su mente como una tormenta. Por un lado, el terror a Valdivia, una imagen nítida y visceral de tortura y muerte, de ver a su familia desmembrada por su traición. Era un miedo primario, animal.
que le paralizaba los músculos, pero del otro lado se alzaba un terror aún más profundo, más existencial, la imagen de la cama de Sofía vacía, el silencio ensordecedor de su ausencia, la certeza de verla, apagarse lentamente mientras él, su padre, el hombre que debía protegerla, no hacía nada, paralizado por su propia cobardía. Comprendió con una claridad demoledora que la inacción también era una sentencia de muerte. El toro podía matarlo por actuar, pero la vida o la falta de ella mataría a Sofía si él no lo hacía. Y ese era un desenlace que su alma no podía soportar. Con una calma gélida que lo sorprendió a sí mismo, bajó a su despacho en casa. Abrió el maletín de aluminio. Los tokens de seguridad y las llaves USB brillaban bajo la luz de su lámpara de escritorio como joyas profanas. Se sentó frente a su computadora, la misma con la que ayudaba a Sofía con sus tareas, y comenzó a trabajar. Su plan maduró en cuestión de minutos, forjado en la desesperación y afilado por la inteligencia. No tomaría solo los 2 millones para el tratamiento. Eso sería un insulto, y por un insulto, el toro lo cazaría hasta el fin del mundo. No, tenía que tomarlo todo, cada último centavo. 100 millones de dólares no eran solo una fortuna para escapar, eran una moneda de cambio, un arma. Su única posibilidad de sentarse a negociar con el único poder en la tierra capaz de mirar a el toro a los ojos, el gobierno de los Estados Unidos. La DEA lo querría, y con él querrían los secretos que ese dinero podía contar. El aire en la habitación pareció detenerse. El único sonido era el zumbido del disco duro y el latido de su propio corazón en sus oídos. Sus dedos, que momentos antes temblaban, ahora se movían sobre el teclado con una seguridad pasmosa. Abrió las interfaces, validó los tokens, introdujo las claves maestras. En la pantalla, las entrañas del imperio financiero del Cártel del Pacífico quedaron expuestas ante él. Era el momento de la ruptura, el instante en que el hombre común moría para dar a luz a algo más, algo desesperado y peligroso. Con el rostro de Sofía grabado en su mente como un ícono sagrado, Julián Herrera posicionó el cursor sobre el botón de confirmar. Transferencia de la primera de 50 cuentas. El clic del ratón fue un sonido minúsculo, casi inaudible, pero en la inmensidad del silencio retumbó como el primer trueno del apocalipsis. El acto 1 de su vida acababa de terminar. La decisión, una vez tomada, desató en Julián una lucidez gélida. El pánico fue reemplazado por una concentración absoluta, la de un hombre que ya ha aceptado su propia muerte y ahora solo juega con el tiempo del universo. Su primer movimiento no fue transferir un solo dólar, sino proteger a su reina. Con una fracción del dinero que ya manejaba, compró en línea, a través de una red privada virtual y usando una identidad falsa, 2 boletos de primera clase a San Diego. Despertó a Elena con una urgencia fabricada. «Conseguí una cita», le dijo, la mentira fluyendo con una facilidad que lo asqueó. «Un especialista en el Rady Children's Hospital, una eminencia. Nos hicieron un hueco para mañana mismo. Es una oportunidad de oro». Elena, acostumbrada a la naturaleza opaca de los negocios de su marido, pero desesperada por cualquier atisbo de esperanza para Sofía, no cuestionó la repentina conveniencia. En cuestión de horas, la casa se llenó con el ajetreo de maletas y preparativos apresurados. El adiós en el Aeropuerto Internacional de Mexicali fue la tortura más exquisita que Julián había soportado jamás. Se arrodilló para abrazar a Sofía, inhalando el olor de su cabello, tratando de memorizar el peso de su pequeño cuerpo en sus brazos. Le prometió que todo saldría bien, que papá resolvería las cosas, y la vio sonreír, una sonrisa pura y confiada que le partió el alma en dos. El cruce de miradas con Elena fue aún más duro. Ella vio algo en sus ojos, una finalidad, una desesperación que no cuadraba con la supuesta buena noticia. «Julián, todo está bien, ¿verdad?», susurró. Él solo asintió, incapaz de hablar, y la besó. Un beso que sabía a ceniza y a despedida. Mientras las veía caminar hacia el control de seguridad, una parte de 1900, él gritaba que corriera con ellas, que abandonara el plan, pero sabía que era inútil. Sin el dinero y sin el poder de la DEA, el toro los encontraría en cualquier rincón del mundo.
Apenas el avión de su familia despegó, Julián regresó a la soledad de su despacho para desatar el infierno digital. La operación fue una obra maestra de la ofuscación financiera, un ballet de alta velocidad a través de la arquitectura bancaria mundial. Los primeros 10 millones se movieron de una constructora mexicana a una empresa de importación de mariscos en Panamá. Luego se dividieron y se enviaron a cuentas en Luxemburgo y Hong Kong. Desde allí, el dinero saltaba a través de servidores encriptados, rebotando entre Chipre, Singapur y las Bahamas, cambiando de divisa 3 veces en menos de un minuto. Cada transacción dejaba un rastro deliberadamente confuso, una cortina de humo digital diseñada para retrasar lo inevitable. Finalmente, después de casi 5 horas de tensión ininterrumpida, los 100 millones de dólares, fragmentados y vueltos a ensamblar, aterrizaron en una cuenta de activos confiscados, controlada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuya información de acceso le había sido proporcionada por un contacto anónimo que había cultivado durante meses. Con la transferencia completada, el reloj comenzó a correr hacia atrás. Julián no perdió un segundo. En su computadora personal inició un programa de borrado de grado militar que aniquiló los discos duros y los dejó como páramos digitales irrecuperables. El maletín de El Toro, ahora inútil, lo arrojó a un contenedor de basura a varias calles de distancia. En su casa, tomó una mochila de emergencia que había preparado semanas antes. Algo de efectivo, identificaciones falsas, un par de teléfonos desechables y, lo más importante, el disco duro encriptado que contenía no solo el dinero, sino la contabilidad detallada del cártel. Era su póliza de seguro, su evangelio y su testamento. Dejó atrás las fotos, familiares, la ropa, los recuerdos, toda la escenografía de una vida que ya no existía. Al subirse a un sedán anónimo y usado que había comprado en efectivo, el Julián licenciado Herrera, el Godínez del crimen, murió. En su lugar nació un fantasma. Mientras Julián aceleraba por la carretera hacia La Rumorosa, en las entrañas tecnológicas del Cártel del Pacífico, una discreta alarma se encendió en el monitor de un joven ingeniero en sistemas. Era una alerta de bajo nivel, una transferencia no programada desde una de las cuentas de aguacateros. Al principio la desestimó como un error, pero algo en el patrón de la transacción lo inquietó. Siguió el rastro. Lo que vio le provocó un sudor frío. Vio la hemorragia, millones de dólares moviéndose a una velocidad y con una complejidad que desafiaban la lógica. Vio cómo las salvaguardas eran eludidas con una elegancia que solo podía provenir de alguien con acceso maestro. En menos de 10 minutos comprendió la magnitud del desastre. Con pilotes manos temblorosas, levantó el teléfono de línea directa a la oficina del jefe de seguridad de Valdivia. «Señor», tartamudeó, «tenemos un problema. Creo que nos están vaciando». La noticia subió por la cadena de mando como un relámpago. Cuando llegó a oídos de Ricardo El Toro Valdivia, este no gritó ni rompió nada. Un silencio antinatural se apoderó de la hacienda. Quienes lo rodeaban sabían que su calma era infinitamente más peligrosa que su furia. El insulto, la audacia de la traición, era lo que lo consumía. El licenciado, el puto ratón de biblioteca, se sintió expuesto, humillado por el empleado más insignificante de su organigrama. La pérdida financiera era recuperable. La afrenta a su poder requería una respuesta bíblica. Se levantó lentamente del camastro, se acercó a su jefe de seguridad, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro, y le dijo en un susurro que era más frío que la muerte: «Quiero al licenciado, no lo quiero muerto, lo quiero vivo. Quiero que me lo traigas para poder preguntarle con calma en qué estaba pensando». Y encuentra a su familia, a todos, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos. Quiero su árbol genealógico completo. Ahora, la maquinaria de cacería del Cártel del Pacífico, normalmente latente, se activó con una eficiencia aterradora. En menos de una hora, la fotografía del rostro de Julián, extraída de las cámaras de seguridad de su propio edificio de oficinas, fue enviada a los teléfonos de cientos de halcones, policías corruptos y polleros a lo largo de los 2000 kilómetros de frontera.
Los equipos de inteligencia digital comenzaron a peinar registros de aerolíneas, a rastrear la actividad de sus tarjetas de crédito y a intervenir los teléfonos de todos sus conocidos. Se enviaron sicarios a su casa y a su oficina, que encontraron vacías y digitalmente esterilizadas. La orden era clara: sellar la frontera. Cada garita, cada cruce ilegal, cada brecha en el desierto se convirtió en un puesto de vigilancia. El norte de México se transformó en una jaula gigantesca y Julián era el único ratón dentro de ella. Julián, ignorante de la velocidad de la respuesta, conducía hacia Tijuana sintiendo un peligroso cóctel de miedo y euforia. Había funcionado. Había dado el primer paso. El plan, aunque demencial, estaba en marcha. La Sierra de Juárez se alzaba frente a él, una promesa de la última etapa de su viaje. Decidió parar en un pequeño restaurante de carretera en La Rumorosa para tomar un café y calmar los nervios. Mientras pagaba en el mostrador, notó que el hombre de la caja, un tipo con la cara curtida por el sol, lo observaba con una fijeza incómoda. Su mirada se desvió hacia un teléfono celular que descansaba junto a la caja registradora, en cuya pantalla se veía claramente su foto. En ese instante, uno de sus teléfonos desechables vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de una sola palabra, de un contacto que no sabía que tenía. «Corre». El hielo volvió a su estómago. La red ya estaba cerrada. Su plan de cruzar la frontera era polvo. Estaba atrapado. El pánico es un ácido que disuelve el pensamiento racional. En el restaurante de carretera, el instinto primario de Julián tomó el control. Dejó un par de billetes arrugados sobre el mostrador, dio media vuelta y caminó, con un ritmo cardíaco martillando sus sienes hacia la salida. No corrió. Correr atraería la atención. Se obligó a mantener un paso normal, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera despavorido. Una vez dentro de su coche, giró la llave con manos temblorosas y pisó el acelerador, levantando una nube de grava. La carretera, que minutos antes representaba un camino hacia la salvación, ahora se sentía como el corredor de la muerte. Cada coche que se acercaba por el retrovisor era un potencial vehículo de sicarios. Cada destello de sol en un parabrisas distante, el posible reflejo de una mira telescópica. El plan de llegar a Tijuana se había evaporado. Ahora solo existía una directriz: desaparecer. Decidió tomar la primera desviación, una carretera secundaria que serpenteaba hacia el sur en dirección al corazón de la península. Era una ruta ilógica, un desvío que lo alejaba de su objetivo, pero su instinto le decía que las rutas lógicas eran las que ya estaban vigiladas. Mientras el paisaje se transformaba en una sucesión hipnótica de cardones y rocas rojizas, el motor de su sedán comenzó a toser. Al principio fue un fallo esporádico, una pequeña pérdida de potencia que atribuyó al calor, pero la tos se convirtió en un estertor metálico y violento. La aguja de la temperatura se disparó hacia la zona roja y una densa columna de vapor blanco brotó del capó, oscureciendo el parabrisas. El coche se detuvo con una sacudida final, dejándolo varado en medio de una soledad absoluta, bajo un cielo vasto e indiferente. El silencio que siguió al último estertor del motor fue ensordecedor. Julián golpeó el volante con una furia impotente. No era mala suerte, no podía serlo. Su mente, fría y analítica incluso en medio del pánico, rebobinó los últimos días. Recordó al mecánico de Mexicali, un hombre excesivamente amable que le había recomendado una revisión preventiva para el viaje. Recordó cómo había insistido en cambiar el líquido refrigerante. En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No había sido una avería, había sido un sabotaje, un dispositivo, quizás activado remotamente, diseñado para dejarlo tirado en un lugar vulnerable. Se dio cuenta de la sofisticación del cártel. No eran solo brutos con armas, eran estrategas pacientes, metódicos, que preveían cada movimiento. Habían preparado el tablero de ajedrez mucho antes de que él decidiera traicionarlos. El terror que sintió no fue solo por la persecución, sino por la inteligencia omnisciente que la dirigía. La trampa se ha cerrado y Julián está solo, en medio del desierto, con el motor de su coche muerto y el aliento de los lobos en la nuca. Ay,
¿Alguna salida? La tensión apenas comienza a escalar. Si quieres saber cómo un hombre de oficina intenta sobrevivir en un mundo de depredadores, este es el momento para que te asegures un lugar en primera fila. Dale al botón de suscribir ahora mismo, para que no te pierdas ni un solo giro de esta historia. Y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos estás acompañando en esta cacería humana. Tu apoyo nos da el combustible para seguir creando. Abandonar el coche era su única opción. Tomó su mochila, se aseguró de que el disco duro estuviera a salvo y se echó a andar, alejándose de la cinta de asfalto para adentrarse en la hostilidad del desierto. El sol lo castigaba sin piedad y sus zapatos de vestir, diseñados para salas de juntas, eran una tortura sobre el terreno rocoso. Después de caminar durante una hora, cuando el coche era solo un punto brillante a lo lejos, se refugió tras una formación rocosa y sacó uno de sus teléfonos desechables. Solo había un nombre en su lista mental de posibles milagros, una opción tan remota y peligrosa que la había descartado hasta ahora. Marcó el número. Al otro lado de la línea, en la Sierra de San Pedro Mártir, la voz de su cuñado, Mateo, respondió, con el sonido del viento de fondo. ¿Bueno? Julián tragó saliva, la boca seca por el polvo y el miedo. «Mateo», dijo, su propia voz sonando extraña y rota. «Soy Julián. Estoy en problemas muy, muy graves». Mateo se encontraba guiando a una pareja de observadores de aves por un sendero escarpado cuando recibió la llamada. La voz de su cuñado, normalmente tan controlada y distante, estaba cargada de un pánico que nunca le había escuchado. Mientras Julián hablaba, omitiendo detalles pero pintando un cuadro lo suficientemente claro: «Gente mala. Mi familia tuvo que salir del país. Me quieren matar». Mateo sintió cómo su mundo se ponía en pausa. Odiaba lo que Julián representaba: el dinero fácil, los secretos, la sombra que había caído sobre su hermana, Elena. Pero debajo de ese resentimiento había un lazo familiar y un código de honor forjado en sus años como policía federal. Escuchó la desesperación pura en la voz del hombre que había llevado a su hermana al altar y supo que no era una mentira. La mención de Elena y Sofía actuó como un interruptor. Su viejo odio hacia los cárteles, la misma organización corrupta que había destrozado su carrera, resurgió con la fuerza de una erupción. «¿Dónde estás?», preguntó Mateo, su tono cambiando de un guía turístico a un comandante de campo. Su mente ya estaba trazando mapas, calculando tiempos y evaluando riesgos. Tras la críptica descripción de Julián, Mateo reconoció el área. «No te muevas de ahí, no hables con nadie, aléjate de cualquier camino, busca la sombra de las rocas más altas que veas hacia el oeste y espera. Si ves a alguien, no respondas. No soy yo a menos que escuches el llamado de un correcaminos 3 veces seguidas». «¿Entendido?», colgó antes de que Julián pudiera responder. Se volvió hacia los turistas, con una máscara de preocupación convincente. «Hubo un deslave en la carretera principal», mintió con facilidad. «Un problema familiar. Tengo que bajar de la montaña ahora mismo. Los llevaré al campamento base. Mi socio se encargará de ustedes». La decisión estaba tomada. Se había metido en la guerra de su cuñado. Para Julián, las siguientes horas fueron un descenso al infierno. El calor del día dio paso a un frío que calaba los huesos en cuanto el sol se ocultó tras las montañas. Se acurrucó detrás de unas rocas temblando, mientras el desierto cobraba vida con los sonidos de la noche. Cada susurro del viento era un paso de sicario, cada movimiento de un animal nocturno, una emboscada inminente. La paranoia era una criatura viva que se enroscaba en su cerebro. Pensó en Sofía, imaginándola segura en San Diego, y esa imagen fue el único ancla que le impidió derrumbarse por completo. Era un hombre de números y contratos, un estratega de escritorio, arrojado a un entorno primario donde su intelecto no valía nada. Se sentía como una presa, débil y expuesta, esperando a que los depredadores vinieran a reclamarlo. Justo cuando la desesperanza comenzaba a solidificarse en su pecho, escuchó el sonido. Un llamado agudo y rápido repetido 3 veces. El llamado de un correcaminos. Era tan perfecto que podría haber sido real, pero Julián se aferró a las instrucciones de Mateo. Esperó, conteniendo la respiración. 1 minuto después,
una figura emergió de las sombras, moviéndose con una agilidad silenciosa que contrastaba con la torpeza de Julián. Era Mateo, pero no el Mateo de las parrilladas familiares. Este hombre vestía ropa de montaña resistente, llevaba una mochila táctica y un rifle de caza estaba colgado de su hombro. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, escanearon a Julián de arriba abajo, evaluando al hombre patético y destrozado que tenía delante. Se acercó y sus primeras palabras no fueron de consuelo, sino una sentencia lapidaria. No, tienes ni la más puta idea del infierno en el que te metiste, cuñado. Bajo el manto de la noche, mientras el frío del desierto comenzaba a morder, Mateo le expuso la cruda realidad a Julián. Olvídate de las carreteras, cuñado. Cada una de ellas es una ratonera. Cada pueblo tiene ojos y oídos de Valdivia. Cruzar por tierra o por aire de forma convencional es imposible, explicó con una voz desprovista de emoción. Nuestra única oportunidad, y es una en 1.000.000, es atravesar la sierra a pie. Son más de 100 kilómetros de terreno, cabrón. Nos tomará días. Pero del otro lado, cerca del observatorio, hay una pista de aterrizaje abandonada que usaban los gringos en los 70. Conozco a un viejo loco que tiene una avioneta fumigadora. Si le pago lo suficiente, quizá nos saque de aquí. Julián, un hombre cuyo mayor esfuerzo físico era caminar del estacionamiento a su oficina, sintió un vértigo que no era solo por el cansancio. El plan era demencial, una fantasía, pero al mirar el rostro, impasible de Mateo, supo que era el único que tenían. El amanecer los encontró ya en movimiento. La jornada se convirtió en una tortura física que Julián jamás había imaginado. Mateo se movía con la certeza de una cabra montesa, leyendo el terreno, encontrando senderos que no eran más que susurros en la roca y la maleza. Julián, en cambio, era un desastre. Sus pulmones ardían en el aire enrarecido de la montaña, sus músculos gritaban en protesta y sus zapatos de ciudad se desintegraron en las primeras horas. Cada paso era un recordatorio de su ineptitud, de lo alejado que estaba de este mundo primario. Mateo era un instructor duro, implacable. No le ofrecía consuelo, solo órdenes cortas y precisas. Pisa donde yo piso, no hagas ruido, bebe agua ahora. Estaba despojando a Julián de su identidad de licenciado a la fuerza, quemando sus debilidades bajo el sol implacable de Baja California, obligándolo a convertirse en algo más si quería sobrevivir. Mientras tanto, en la lujosa hacienda de Mexicali, la paciencia de Ricardo el Toro, Valdivia se estaba agotando. Habían pasado 2 días. Habían encontrado el coche abandonado de Julián, pero el rastro se había enfriado por completo. Sus halcones y sicarios peinaban la región sin éxito. Cada hora que pasaba sin noticias del licenciado era una pequeña herida en su ego monumental, una grieta en su aura de omnipotencia. Sentía las miradas de sus subordinados, los susurros en los pasillos. La historia de la traición comenzaría a extenderse, y si no se resolvía con rapidez y brutalidad, otros podrían empezar a tener ideas. Se dio cuenta de que su enfoque era erróneo. Estaba cazando a un hombre que solo corría por su propia vida. Para atrapar a una rata, a veces no hay que perseguirla, sino poner un cebo irresistible fuera de su madriguera y esperar. Descartó de inmediato la idea de ir tras Elena y Sofía en San Diego. Era un movimiento torpe, un escándalo en territorio estadounidense que atraería al FBI, a la DEA y a todo el abecedario de agencias federales. Era un nivel de calor que no necesitaba ni quería. Necesitaba un objetivo más suave, más personal, un punto de presión que Julián no pudiera ignorar. En su tablet, revisó el archivo de inteligencia que sus hombres habían compilado sobre el licenciado. Pasó de largo las propiedades, las cuentas bancarias, los asociados conocidos. Se detuvo en una dirección, una pequeña casa en un pueblo tranquilo y sin nombre en las colinas de Michoacán, la residencia de 1900. Horacio y Leonor Herrera, ambos de más de 70 años, los padres de Julián. Una sonrisa, lenta y depredadora, se dibujó en el rostro de Valdivia. Había encontrado el bisturí con el que realizaría la cirugía psicológica a su abogado traidor. La orden fue ejecutada con una sutileza escalofriante. No envió un escuadrón de la muerte. Envió a 2 hombres en una camioneta vieja, vestidos como jornaleros.
Llegaron al pueblo al mediodía, compraron unos refrescos en la tienda local y aparcaron al otro lado de la calle de la modesta casa de los Herrera. No hicieron nada más, simplemente se sentaron allí, observando. Con un teléfono celular comenzaron a grabar. Capturaron a Leonor regando con esmero sus geranios, ajena a la vigilancia. Filmaron a Horacio, sentado en el porche, leyendo el periódico mientras el perro de la familia dormitaba a sus pies. La escena era de una paz pastoral, pero vista a través del lente de la cámara de un sicario, se convertía en una obra de terror insoportable. La ausencia de violencia explícita la hacía aún más poderosa, una promesa latente de la carnicería que podría desatarse en cualquier momento. En lo alto de la sierra, Julián y Mateo habían encontrado refugio en una pequeña cueva para pasar la noche. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo y arañazos. Por primera vez en días, en una cresta elevada, el teléfono desechable de Julián captó una débil señal de celular. Antes de que Mateo pudiera decirle que lo apagara, el dispositivo vibró. Un mensaje de un número desconocido. Julián sintió una punzada de hielo en el pecho. Sabía con la certeza absoluta de la condenación quién era. El mensaje contenía solo un archivo de video. «No lo abras», le advirtió Mateo con dureza. «Es lo que quieren, jugar con tu cabeza». Pero era como pedirle a un hombre que no respirara. Con dedos temblorosos, Julián presionó «reproducir». La pantalla se llenó con la imagen temblorosa de la fachada de la casa donde había crecido. Vio el árbol de jacaranda que su padre había plantado cuando él nació. Vio la puerta azul que él mismo había ayudado a pintar un verano lejano, y entonces la vio a ella, a su madre, su pelo, ahora completamente blanco, recogido en un moño, mientras tarareaba una canción mientras cuidaba sus flores. Vio a su padre, más frágil de lo que recordaba, ajustándose las gafas para leer. La cámara se giró bruscamente, mostrando el interior de la camioneta, el rostro sonriente de un joven sicario que levantó el pulgar. Y entonces, debajo del video apareció una línea de texto, un epitafio para la esperanza. Tic-tac, licenciado. Por cada día que no te entregues, una flor de tu jardín se marchitará. El mundo de Julián se vino abajo. El agotamiento, el miedo y la tensión acumulada explotaron en un único y desgarrador sollozo que resonó en las paredes de la cueva. Se dobló sobre sí mismo, golpeando la roca con el puño. El dolor físico insignificante comparado con la agonía que le desgarraba el alma. Ya no se trataba de su vida, ni siquiera de la de Sofía. Había arrastrado a sus padres, dos ancianos inocentes que vivían una vida sencilla y honesta, al centro de su propio infierno. Eran rehenes, y él era el responsable. Se sintió como un monstruo, un hijo maldito cuya corrupción había terminado por manchar lo único puro que le quedaba en el mundo. El punto de no retorno había llegado. Ya no se trataba de escapar. Ahora, cada segundo que pasaba era una cuenta atrás para la muerte de sus padres. Mateo le arrebató el teléfono de las manos. Vio el video. Su rostro, ya endurecido por la situación, se convirtió en una máscara de granito. El desprecio que sentía por las decisiones de su cuñado seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por un odio puro y visceral hacia la crueldad del cártel. Se dio cuenta de que su plan de llegar a la avioneta era inútil, era demasiado lento. Valdivia no les daría el tiempo. Miró a Julián, que seguía temblando en el suelo, un hombre completamente roto. En ese momento, Mateo entendió que la dinámica había cambiado para siempre. Ya no eran la presa huyendo del cazador. Si querían tener la más mínima posibilidad de salvar a alguien, tenían que dejar de correr. Tenían que volverse más peligrosos que la gente que los perseguía. Tenían que tender una trampa. La cueva se llenó con el eco del dolor de Julián, pero Mateo no le concedió el lujo del colapso. Dejó que la agonía lo sacudiera durante un minuto, un espasmo de desesperación pura, y luego lo agarró por el cuello de la camisa, obligándolo a mirarlo. «Escúchame, cabrón», le espetó, su voz dura como la piedra que los rodeaba. «Llorar no va a salvar a tus viejos. Lamentarte no va a mantener a mi hermana y a mi sobrina a salvo. El hombre que eras, el licenciado asustado, tiene que morir aquí mismo en este puto agujero.
O te levantas y peleas o nos matan a todos. Las palabras de Mateo fueron crueles, pero necesarias. Actuaron como un golpe de adrenalina en el corazón de Julián, una sacudida eléctrica que silenció el pánico y lo reemplazó con una rabia fría y afilada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia y asintió, una nueva luz, dura y peligrosa, brillando en sus ojos. Con la desesperación como catalizador, la mente analítica de Julián, su mayor activo, volvió a la vida. Su mirada se posó en la mochila que contenía su única arma, el disco duro. Susurró, la idea formándose a una velocidad vertiginosa. Tengo algo que Valdivia quiere más que el dinero, más que a mí. Quiere el silencio. Mateo lo miró instándolo a continuar. El disco no solo tiene los registros de lavado de dinero, tiene nombres, políticos, jueces, comandantes federales, hasta un par de agentes gringos. Es la estructura completa de su red de protección. Si esa información llega a la DEA, su imperio no se cae, se pulveriza. No puede arriesgarse. Dejó de ser solo una póliza de seguro para una nueva vida. Se había convertido en el cebo perfecto para una trampa mortal. Mateo asimiló la información, su mente táctica, procesando las implicaciones. La idea de huir a la avioneta se disolvió. Era una estrategia de presa. Ahora tenían la oportunidad de convertirse en cazadores. El observatorio, dijo Mateo, casi para sí mismo, está en la cima de la sierra. Hay una sola carretera de acceso, fácil de vigilar. El resto es terreno escarpado, barrancos. Si los hacemos venir hacia nosotros, podemos elegir el campo de batalla. El plan comenzó a tomar forma, una pieza desesperada de improvisación militar. Usarían el disco duro como señuelo para atraer a un equipo de sicarios a un terreno que solo Mateo conocía. Forzarían una confrontación en sus propios términos, creando el caos suficiente para intentar una última y desesperada jugada. No era un plan para ganar, era un plan para sobrevivir a la siguiente jugada. Julián sacó su último teléfono desechable y la pequeña computadora portátil que llevaba en la mochila. Con la ayuda de Mateo, encontraron un punto en la cresta de la montaña que tenía una señal intermitente. El abogado, que hasta hacía unos días solo redactaba contratos y movía capitales, se convirtió en un extorsionista. No contactó a Valdivia directamente. Envió un correo electrónico encriptado a una dirección que sabía que era monitoreada por el jefe de seguridad del cártel. El mensaje no contenía texto, solo un archivo adjunto. Era una pequeña porción de la contabilidad del cártel, una prueba de vida de los datos que detallaba los sobornos pagados a 3 comandantes de la PIN, Policía Estatal de Sonora, con fechas, montos y números de cuenta. Sabía que ese pequeño bocado sería suficiente para provocar al tiburón. Inmediatamente después de enviar el archivo, Julián mandó un segundo correo, esta vez con texto. Las palabras eran pocas, pero cargadas de un ultimátum. Observatorio de San Pedro Mártir, cima de la montaña, 48 horas. Vengan solos por el resto del archivo. Si veo a más de un vehículo, o si algo le pasa a mi familia en Michoacán, la copia completa se libera. Automáticamente a una lista de correos de la DEA y del New York Times. Era un farol monumental. No tenía ninguna liberación automática, pero rezó para que la paranoia y la furia de Valdivia le hicieran creer que sí. Apagó el teléfono. El anzuelo estaba en el agua. Ahora solo podían esperar que el monstruo mordiera y prepararse para la violencia que desataría cuando lo hiciera. El resto del viaje hacia el observatorio tuvo una nueva energía. La desesperación había sido reemplazada por un propósito sombrío. Ya no se escondían de cada sombra. Se movían con la determinación de soldados marchando hacia una batalla de la que probablemente no volverían. El paisaje se volvió más dramático, con pinos retorcidos aferrándose a las laderas de granito y el aire volviéndose más frío y delgado. Finalmente, al atardecer del día siguiente, lo vieron. En la cima de la montaña más alta, las cúpulas blancas de los telescopios del observatorio brillaban bajo la luz moribunda del sol. Parecían centinelas silenciosos de un mundo olvidado, un escenario perfecto para un enfrentamiento final. La belleza desolada del lugar contrastaba grotescamente con la sangre que estaba a punto de derramarse allí. En la hacienda, el correo de Julián
había provocado el efecto deseado. El experto en sistemas del cártel desencriptó el archivo y presentó los hallazgos a Valdivia con el rostro pálido. Cuando el Toro vio los nombres de los comandantes en su nómina expuestos en la pantalla, su furia alcanzó un nivel casi nuclear. El robo del dinero había sido un insulto a su bolsillo. Esto era una daga apuntando directamente al corazón de su poder. La amenaza de involucrar a la DEA y a la prensa era un jaque mate existencial. Sabía que podría ser una trampa, pero la alternativa de no hacer nada era impensable. Miró a su jefe de seguridad, el hombre con la cicatriz. «Quiero a tu mejor equipo, los ex-gafes. Quiero que suban esa montaña y me traigan ese disco duro. Y quiero la cabeza del licenciado en una hielera. Y a su cuñado, el ex-Fed, tráemelo vivo. Voy a disfrutar desarmándolo personalmente». Al llegar al complejo del observatorio, encontraron un lugar fantasma. El viento silbaba a través de las estructuras metálicas y las cúpulas cerradas. Mateo se movió rápidamente, sus años de entrenamiento resurgiendo. «Este es un cuello de botella natural», dijo, señalando el estrecho camino de acceso. «Aquí podemos canalizarlos». Mientras Mateo exploraba el perímetro, identificando puntos ciegos, posibles rutas de emboscada y una vía de escape a pie a través de un cañón en la parte trasera, Julián se puso a trabajar. Conectó su portátil a una batería de coche que Mateo había escondido en una de las bodegas de mantenimiento tiempo atrás. No estaba preparando una entrega, estaba preparando su última arma, una trampa digital. Estaba creando una copia del disco, pero con un virus troyano letal incrustado, diseñado para aniquilar cualquier sistema al que se conectara. 2 hombres, cada uno preparando un campo de batalla a su manera, uno con el terreno físico, el otro con el digital. La noche cayó sobre la montaña, pesada y expectante, como la calma antes de una masacre. La noche en la cima de la Sierra de San Pedro Mártir era de una oscuridad absoluta, un lienzo de tinta china salpicado por el brillo lejano de 1000 millones de estrellas. El silencio era tan profundo que Julián podía escuchar el latido de su propio corazón. Desde su puesto de observación, en una de las cúpulas más pequeñas, Mateo y él vieron un único par de luces ascendiendo por la sinuosa carretera de montaña. No era un convoy, sino una sola camioneta suburban negra, con los faros apagados en el último kilómetro, moviéndose como un depredador nocturno. Se detuvo justo antes del cuello de botella que Mateo había identificado. Vieron descender a 5 figuras. No eran los sicarios desorganizados que Julián imaginaba. Se movían con la disciplina de una unidad de fuerzas especiales, vestidos con equipo táctico oscuro y equipados con armas cortas y visión nocturna. La élite del Toro había llegado. Comenzó el juego del gato y el ratón. Las 5 figuras no avanzaron en grupo. Se dispersaron, utilizando el terreno y las sombras con una pericia aterradora, comunicándose con breves y casi imperceptibles señales de mano. Las gafas de visión nocturna les daban una ventaja abrumadora, convirtiendo la oscuridad que protegía a Julián y Mateo en su propio coto de caza privado. Julián contuvo la respiración cuando una de las siluetas pasó a menos de 10 metros de su escondite, su cabeza moviéndose en un barrido metódico. El único sonido era el del viento helado y el roce de la ropa táctica contra la maleza seca. La tensión era insoportable, un alambre de espino apretándose lentamente alrededor de su pecho. Sabía que estaban siendo cazados por profesionales del más alto nivel. Mateo había anticipado su avance sigiloso. Sabía que no podía igualar su tecnología, así que apostó por perturbar su silencio. Uno de los sicarios, al rodear el edificio principal del telescopio, enganchó con su bota un delgado hilo de pescar que Mateo había tensado a ras de suelo. El hilo tiró de una pila de latas de aluminio vacías apiladas dentro de un barril de metal. El estruendo que provocaron en la quietud de la noche fue explosivo, un escándalo de metal contra metal que pareció hacer temblar la montaña. El sicario se congeló, maldiciendo en voz baja. En ese instante de distracción, el rifle de caza de Mateo, apostado a 200 metros de distancia, escupió una llamarada. El disparo no dio en el blanco, pero impactó en la pared de hormigón junto a la cabeza del hombre con la fuerza de un martillo, enviando una lluvia de esquirlas y obligando a todo el equipo a buscar cobertura. El líder del equipo,
un hombre cuyo rostro estaba marcado por una profunda cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, no se inmutó por la emboscada. Era el jefe de seguridad de Valdivia, un ex-gafe, conocido por su sadismo y su mente metódica. El cicatriz reconoció la táctica al instante. No estaban tratando con un aficionado. El disparo único, la trampa de ruido, era trabajo de alguien entrenado. En lugar de responder con un fuego abrumador, hizo una serie de señales a sus hombres. Se dividieron en dos equipos. Uno proporcionaría fuego de supresión para mantener ocupado al francotirador, mientras el otro flanquearía su posición, moviéndose por un terreno más bajo y rocoso. Estaba adaptándose, convirtiendo la trampa de Mateo en una tenaza mortal. La partida de ajedrez se había vuelto infinitamente más compleja y letal. Mientras el eco de los disparos esporádicos resonaba entre los edificios, Julián permanecía acurrucado en la oscuridad de la cúpula principal, junto a la base del telescopio gigante. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero sus manos se aferraban a la mochila con una fuerza desesperada. Dentro, los dos discos duros, el original, su salvación, y la copia, su venganza troyana. Él era el paquete, el premio. Su única función era sobrevivir y proteger la carga. Escuchaba el silbido de las balas y las órdenes ahogadas de los hombres que lo cazaban, y comprendía su absoluta impotencia en este mundo de violencia física. Era un peón en un tablero donde Mateo era su único caballero y estaban a punto de darles jaque mate. La fría realidad de su decisión de robar al cártel nunca había sido tan palpable. La estrategia de El Cicatriz funcionó a la perfección. Mientras dos de sus hombres mantenían a Mateo inmovilizado con disparos precisos que lo obligaban a cambiar de cobertura constantemente, los otros dos, liderados por el propio Cicatriz, completaron su maniobra de flanqueo. Mateo se dio cuenta demasiado tarde de que lo habían aislado, cortando su línea de visión hacia la cúpula principal donde se escondía Julián. Estaba atrapado en su propia batalla, incapaz de proteger el verdadero objetivo de la misión. Julián, por su parte, escuchó cómo los disparos que protegían su posición se alejaban y un nuevo sonido mucho más cercano ocupaba su lugar: el crujido de botas sobre la grava, justo fuera de la entrada de la cúpula. El silencio que siguió fue más aterrador que el tiroteo. Estaba solo. La puerta metálica se abrió con un gemido que pareció durar una eternidad. Una silueta se recortó contra la noche estrellada. El Cicatriz entró, su pistola con silenciador apuntando al frente, moviéndose con la gracia letal de una pantera. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, encontraron a Julián acurrucado detrás de una consola de control oxidada. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro lleno de cicatrices. «Nombre, Lick, ¿qué hiciste?», dijo con una falsa familiaridad que helaba la sangre. «Con lo bien que te trataba el patrón». Se acercó lentamente saboreando el momento. «Me ordenó que te llevara vivo, pero primero vas a darme esa mochila». Con calmita. Julián estaba paralizado por el terror. Era el fin. No había escapatoria. Era un hombre de números a punto de ser asesinado por un monstruo. Justo cuando el Cicatriz se preparaba para tomar la mochila, un sonido extraño comenzó a invadir el aire, un ruido ajeno a la montaña. Al principio era un murmullo grave y distante, una vibración en el pecho más que un sonido, pero crecía rápidamente, un zumbido rítmico e inconfundible que cortaba el viento de la noche. Wump, 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 wump. El sonido de un helicóptero. Ambos, cazador y presa, levantaron la vista hacia el techo de la cúpula confundidos. El sonido se hizo ensordecedor, como si la máquina estuviera descendiendo directamente sobre ellos. Julián recordó el plan de contingencia que le había dado su contacto anónimo. Si lograba llegar al observatorio y dar la señal, enviarían una extracción. Había logrado enviar el mensaje cifrado. No era un farol. Habían venido. De repente, una luz más brillante que 1000 soles inundó el complejo. El helicóptero de la DEA, un Black Hawk negro sin insignias, apareció sobre la cresta de la montaña, su reflector de búsqueda convirtiendo la escena en un escenario caótico de luces y sombras danzantes. Los sicarios, pillados por sorpresa y cegados por la luz,
reaccionaron por instinto y abrieron fuego contra la aeronave. Fue un error fatal. La puerta lateral del helicóptero estaba abierta y dos agentes federales equipados hasta los dientes respondieron con un torrente de fuego de sus rifles automáticos. La tensa cacería nocturna se transformó en un infierno de balas trazadoras, gritos y el rugido de las turbinas del helicóptero. El caos que Julián y Mateo necesitaban desesperadamente había llegado en su forma más violenta y atronadora. Aprovechando la distracción de El Cicatriz, que instintivamente se había girado para disparar hacia la amenaza del helicóptero, Mateo vio su oportunidad. Salió de su cobertura y disparó su rifle, la bala impactando en el marco de la puerta junto a El Cicatriz, obligándolo a tirarse al suelo. «Julián, ahora, corre», gritó Mateo con todas sus fuerzas, su voz mezclándose con el estruendo de la batalla. El instinto de supervivencia de Julián se activó. Se levantó de un salto, agarró la mochila y sin mirar atrás salió disparado por una puerta de servicio en el lado opuesto de la cúpula. Corrió a ciegas, con el corazón en la garganta, hacia la parte trasera del observatorio, hacia el oscuro cañón que representaba su última y única vía de escape. Detrás de él, la noche se desgarraba con el sonido de la guerra. Julián corrió como nunca antes lo había hecho, impulsado por una marea de puro terror y adrenalina. El terreno detrás del observatorio era una traicionera pendiente de rocas sueltas y arbustos espinosos que le desgarraban la ropa y la piel. El rugido del helicóptero estaba casi directamente sobre él y el aire vibraba con la percusión de los disparos de alto calibre. Podía escuchar los gritos de los agentes en inglés, un idioma que solo entendía a medias, pero cuyo significado era universal: violencia y caos. No se atrevió a mirar hacia atrás, solo corría hacia la oscuridad, hacia el borde del cañón que Mateo le había señalado, con la mochila rebotando dolorosamente contra su espalda. Cada músculo de su cuerpo gritaba, pero el sonido de la batalla era un recordatorio constante de que detenerse significaba la muerte. El potente reflector del helicóptero lo encontró, atrapándolo en un cono de luz blanca. Por un segundo, el pánico lo paralizó, pensando que era un objetivo. Pero entonces una voz, amplificada por un altavoz, gritó en un español entrecortado: «Al suelo. Quédese ahí». La aeronave descendió con una habilidad increíble, sus patines casi rozando las rocas, mientras mantenía a raya a los sicarios con ráfagas de su ametralladora montada. Un agente con equipo de asalto completo le hizo una seña frenética desde la puerta abierta. Era ahora o nunca. Julián hizo un último esfuerzo, trepando por las rocas hacia la luz, y sintió como unas manos fuertes lo agarraban por el chaleco y lo arrastraban al interior del vientre metálico de la máquina. El helicóptero se elevó bruscamente y el suelo de la montaña se alejó de él a una velocidad vertiginosa. Estaba a salvo. Tan pronto como recuperó el aliento, se arrastró hacia la puerta abierta mirando hacia abajo. La escena de la batalla parecía un diorama infernal. Vio los destellos de los disparos, figuras corriendo para cubrirse. Y entonces lo vio. Mateo no estaba corriendo. Estaba caído junto a una de las antenas parabólicas, una mancha oscura sobre la roca pálida. No se movía. «Ahí abajo. Es mi amigo», gritó Julián por encima del estruendo, señalando frenéticamente. El agente al mando lo miró con ojos fríos, pero asintió. Dos de sus hombres se engancharon a unas cuerdas y descendieron en rápel hacia el campo de batalla con una velocidad y eficiencia asombrosas, mientras el helicóptero giraba, proporcionándoles fuego de cobertura. Julián observó, con el corazón detenido, cómo llegaban al cuerpo inmóvil de su cuñado. El rescate fue una operación de una brutal eficiencia. Los agentes aseguraron a Mateo en una camilla y fueron izados de vuelta a la aeronave en menos de un minuto. Tan pronto como lo subieron a bordo, la victoria momentánea de Julián se convirtió en cenizas. Mateo estaba pálido como la cera, su ropa empapada en una cantidad de sangre que no parecía posible que un cuerpo pudiera contener. Un médico a bordo le cortó la camisa, revelando múltiples heridas de bala en el pecho y el abdomen. Comenzó a trabajar en él frenéticamente, pero era evidente que estaba luchando una batalla perdida. Julián se arrodilló a su lado, tomando la mano de Mateo, que estaba fría como el hielo.
Los ojos de su cuñado se abrieron, una última chispa de conciencia. Lo miraron y por un instante no hubo resentimiento. «Cuida a mi hermana», susurró Mateo, la frase ahogada por una oleada de sangre, y entonces su mirada se perdió en la nada. El médico comprobó su pulso y negó con la cabeza. Desde el aire fueron testigos del fin de la batalla. Con su líder, el cicatriz, abatido durante el asalto inicial del helicóptero y enfrentándose a un enemigo con una potencia de fuego y una posición aérea abrumadoras, los sicarios restantes hicieron lo único que podían hacer. Se desvanecieron. Uno a uno, se retiraron hacia la oscuridad de la montaña, abandonando a sus muertos y heridos, tragados por la misma noche que momentos antes había sido su aliada. Para el Cártel del Pacífico, la operación fue un desastre catastrófico. No solo habían fracasado en recuperar el dinero y la información, sino que su unidad de élite había sido diezmada en territorio mexicano por agentes federales estadounidenses, una incursión que traería consecuencias políticas y militares en los meses venideros. El Toro había perdido mucho más que $100 millones esa noche. El vuelo a través de la frontera fue silencioso y sombrío. Aterrizaron en una base aérea anónima en Arizona. En cuanto tocaron tierra, el cuerpo de Mateo fue retirado con una respetuosa solemnidad por un equipo médico militar. A Julián no se le permitió acompañarlo. Fue escoltado inmediatamente a un edificio sin ventanas, donde un hombre de traje gris que se presentó como su oficial de caso lo esperaba. No hubo palabras de consuelo ni felicitaciones. La transacción fue fría y profesional. Julián entregó la mochila. El agente sacó los 2 discos duros, los colocó en bolsas de evidencia separadas y los selló. «Gracias por su cooperación, señor Herrera», dijo el hombre. «Ese nombre, a partir de este momento, ya no existe». La puerta se cerró y Julián Herrera, el licenciado, oficialmente dejó de ser. Los días siguientes fueron un limbo burocrático, una muerte administrada en una sala de interrogatorios. Tuvo que relatar cada detalle de su vida, de sus operaciones, de la estructura del cártel. Firmó montañas de papeles, renunciando a su ciudadanía, a su identidad, a su pasado. Le informaron del Estado, de las cosas con una eficiencia desapasionada. Los $100 millones habían sido oficialmente incautados por el Departamento de Justicia. Sus padres habían sido contactados por las autoridades mexicanas a instancias de la DEA y trasladados a un lugar seguro bajo un pretexto gubernamental. Estaban a salvo, pero el oficial de caso fue muy claro. Nunca más podría volver a verlos, ni a ellos ni a nadie de su vida anterior. El precio de la seguridad era el exilio absoluto, convertirse en un fantasma, un hombre sin raíces, sin historia y sin nombre. Finalmente lo llevaron a una casa segura, en las afueras de Seattle. Al entrar, vio a Elena y a Sofía. Sofía corrió a sus brazos, feliz de ver a su padre, ajena a la tragedia. Pero Elena, al ver el rostro de Julián, supo que algo estaba irrevocablemente roto. Vio la ausencia de su hermano en sus ojos antes incluso de que él dijera una palabra. Cuando Julián le contó lo de Mateo, el llanto silencioso de su esposa fue el sonido final de la destrucción de su mundo. Estaban juntos, estaban a salvo, pero el precio había sido un alma. Se abrazaron los tres, una familia de espectros en una tierra extraña, libres del cártel pero prisioneros de un futuro sin pasado, con la cicatriz imborrable de la sangre que se había derramado para comprar su libertad. La victoria se sentía exactamente como una derrota. 5 años después, el aire ya no es seco y polvoriento, sino húmedo y cargado con el olor a pino y tierra mojada. En una pequeña ciudad del estado de Washington, donde la lluvia es una compañera constante y el cielo casi siempre está cubierto por un velo de nubes grises, vive la familia Nelson. Su casa es una modesta construcción de madera de 2 pisos, con un jardín bien cuidado y una bandera estadounidense ondeando en el porche. Es el epítome del sueño americano suburbano, un cuadro de una normalidad casi agresiva. Nadie en el pueblo sabe que los Nelson no existen, que son una construcción, un conjunto de identidades fabricadas por el gobierno federal. Son fantasmas que aprendieron a caminar bajo el sol, o más bien,
bajo la llovizna perpetua del noroeste del Pacífico. El milagro por el cual todo fue sacrificado ahora tiene 15 años. Sofía, o Sara, como se la conoce ahora, es una adolescente vibrante y llena de energía. Su cabello, que una vez fue ralo y quebradizo por la quimioterapia, ahora es una melena larga y oscura que se agita cuando corre por el campo de fútbol del instituto. Está en remisión completa. La terapia de células CAR-T, facilitada y financiada discretamente por el Programa de Protección de Testigos como parte crucial del acuerdo de cooperación de Julián, había funcionado como un milagro de la ciencia moderna. Verla reír con sus amigas, quejarse de los deberes o discutir sobre música pop es para sus padres un recordatorio constante y agridulce. Cada momento de su banal y maravillosa adolescencia fue comprado con sangre, secretos y la vida de un buen hombre. Elena. Ahora, Laura ha encontrado una forma de paz en la jardinería. Dirige una pequeña floristería en el centro del pueblo, un negocio tranquilo que le permite mantener las manos en la tierra. Sus clientes la aprecian por su buen gusto y su trato amable y reservado. Pocos saben que cada ramo de flores silvestres que arregla es un pequeño y silencioso homenaje a su hermano Mateo, un hombre que amaba las montañas y el aire libre. El dolor de su pérdida es una corriente subterránea que nunca desaparece, pero ha aprendido a vivir con él. Es el ancla de la familia, la que mantiene la apariencia de normalidad con una fuerza y una gracia que asombran a Julián todos los días. La guardiana de una felicidad frágil, construida sobre los cimientos de una tragedia. Julián ahora es John Nelson. Trabaja como contable en una empresa maderera local. Su vida es un ciclo de libros de contabilidad, declaraciones de impuestos y balances financieros. Es bueno en su trabajo, metódico, eficiente y, sobre todo, invisible. El hombre que una vez movió $100 millones del narcotráfico ahora se preocupa por discrepancias de unos pocos cientos de dólares en facturas de transporte de abetos. Su pelo se ha vuelto casi completamente gris en las sienes y sus ojos llevan el peso permanente de lo que ha visto. Ha cambiado la adrenalina del peligro por la seguridad del aburrimiento y en esa monotonía ha encontrado una extraña forma de penitencia y de paz. Ya no hay ambición en él, solo un profundo y arraigado instinto de protección. Sin embargo, la paz es una tregua, no una victoria. Las noches son a menudo su enemiga. A veces se despierta bañado en sudor frío, con la imagen del rostro sin vida de Mateo grabada en sus párpados o el sonido del helicóptero rugiendo en sus oídos. Durante el día vive con una paranoia de bajo nivel que se ha convertido en parte de su carácter. Analiza rostros en el supermercado. Se fija en los coches que parecen seguirlo durante más de 2 manzanas. Sabe, lógicamente, que está a salvo, que el toro Valdivia fue finalmente capturado 2 años después de su huida, en gran parte gracias a la información que él proporcionó. Pero la sensación de ser casado es un fantasma que nunca lo ha abandonado del todo. Salvó a su familia, pero perdió para siempre la sensación de estar a salvo. De vez en cuando, uma fresta do velho mundo se abre. Numa noite chuvosa, navegando na internet, ele se depara com uma notícia de um jornal mexicano sobre um grande desmantelamento de uma rede de corrupção política em Sonora. O artigo menciona um testemunha-chave não identificado, cuja informação foi fundamental. Julian, ou John, lê os nomes dos políticos e chefes de polícia presos e um calafrio percorre sua espinha. Ele reconhece cada nome. São os nomes do seu disco rígido. Ele não sente orgulho nem satisfação. Sente apenas o peso vertiginoso das consequências de suas ações. Uma onda que ele iniciou e que continuou a se propagar muito depois de ele ter desaparecido. Ele fecha o laptop. Aquele mundo não lhe pertence mais. La herida que nunca cicatriza es la de su propia familia. Piensa en sus padres todos los días. Sabe que el gobierno les dio nuevas identidades y los reubicó en algún lugar de México que están protegidos. Pero la imposibilidad de levantar un teléfono y escuchar la voz de su madre, la incapacidad de contarle a su padre que su nieta está sana y salva, es un dolor sordo y constante. Es el precio más alto que pagó, un exilio no solo de su país,
sino de sus propias raíces. En su nueva vida no tiene a nadie que recuerde al niño que fue, ninguna conexión con la sangre de la que proviene. Es un hombre sin historia, una rama cortada del árbol de su familia, flotando a la deriva en un país extraño. El dinero, la fortuna de $100 millones que desató todo el cataclismo, nunca fue suyo. Todo fue a parar a las arcas del Departamento de Justicia. La familia Nelson vive con el salario de un contable y la propietaria de Moo, una pequeña floristería. Llevan una vida de clase media. Pagan una hipoteca y ahorran para la universidad de Sarah. Julián nunca quiso la riqueza. El dinero nunca fue el objetivo. Fue simplemente la herramienta, la llave que necesitaba para abrir la puerta de la jaula. Su motivación central nunca fue la codicia, sino un amor tan desesperado que estaba dispuesto a quemar el mundo entero para protegerlo. Y en su modesta casa, rodeado de su pequeña familia, tiene la única riqueza que siempre anheló. La relación entre John y Laura es el testimonio silencioso de su viaje. Se aman profundamente, unidos por un trauma que nadie más en el mundo puede comprender. Pero hay cicatrices, hay silencios que nunca se llenarán. El nombre de Mateo rara vez se pronuncia, pero su presencia es una constante en la casa, en la forma en que Elena cuida sus flores, en la mirada de tristeza que a veces cruza el rostro de Julián. Son dos supervivientes en una balsa salvavidas, aferrándose el uno al otro, sabiendo que la tormenta que sobrevivieron los ha cambiado para siempre. Han encontrado la manera de ser felices, pero su felicidad siempre estará matizada por el conocimiento del precio que costó. Una noche, mientras cenan, Sarah les cuenta con entusiasmo sobre sus planes de unirse al equipo de debate del instituto. Habla de sus amigas, de un chico que le gusta, de sus sueños de ser bióloga marina. Julián y Elena la escuchan, intercambiando una mirada cargada de un significado que su hija nunca comprenderá. Esta escena de perfecta normalidad americana, este momento de paz doméstica, es su obra maestra. Es el santuario que construyeron sobre un campo de batalla. Es frágil, precioso y está protegido por un muro de secretos y dolor. Y para ellos es más valioso que todo el oro del mundo. Mientras tanto, a miles de kilómetros al sur, en las cantinas polvorientas de Baja California y en los círculos internos del narcotráfico, el nombre de Julián Herrera ha sido olvidado. Pero su historia, no, se ha transformado, como todas las buenas historias, en algo más grande que la realidad. Se ha convertido en un susurro, en una leyenda que se cuenta en voz baja entre tragos de tequila. Ya nadie recuerda los detalles exactos, pero todos conocen la esencia del cuento. Hablan de un contador, un simple godínez al que todos subestimaban, un hombre invisible que trabajaba para el mismísimo diablo. En la leyenda, los $100 millones se convierten en 500 millones, o a veces en un billón. La huida a través de la sierra no fue a pie, sino en una batalla campal contra cientos de sicarios. El motivo, a veces, también cambia. Algunos dicen que robó para construir un hospital para niños pobres, otros que lo hizo simplemente para demostrar que se podía desafiar a un rey. La verdad se ha erosionado, dejando solo el esqueleto de un mito poderoso que sirve tanto de advertencia como de inspiración. Los narcos la cuentan como un recordatorio de que la traición puede venir del lugar más inesperado. Y así el hombre sin nombre adquirió una inmortalidad que nunca buscó. Lo llaman de muchas maneras: el licenciado fantasma, el mago de los números, el contador invisible. Su leyenda se convirtió en un corrido prohibido que algunos se atreven a tocar en la radio por la noche. Un cuento sobre cómo el hombre más común, armado solo con su inteligencia y el amor desesperado por su hija, se enfrentó a un monstruo y se desvaneció en el aire, demostrando que incluso en un mundo ahogado por la violencia y la codicia, a veces, muy a veces, el amor puede ser el arma más letal de todas. El final de la crónica es, pues, una paradoja. En una lluviosa tarde en Washington, John Nelson, un hombre anónimo, ve a su hija sana llegar a casa desde la escuela y siente una punzada de una felicidad tranquila y dolorosa. Es un fantasma, un hombre que ha muerto para que su familia pueda vivir. No tiene nombre, ni pasado,
ni legado. Pero al mismo tiempo, en el desierto abrasador de donde huyó, el licenciado está más vivo que nunca. Es un susurro en el viento, un cuento para asustar a los tiranos y dar esperanza a los desesperados. Julián Herrera perdió su identidad, pero su sacrificio le otorgó una leyenda, y en el silencio de su nueva vida, sabiendo que su hija tiene un futuro, quizás, solo quizás encuentra que el intercambio valió la pena.